buenos días a todas las personas que ya comienzan a conectarse en esta nueva conexión, Conexión a Mamás. Hoy tenemos un sábado maravilloso en la ciudad de Medellín. Hoy es sábado 5 de abril y amanece despejado, un cielo despejado, azul muy clarito, porque hoy es el día de las grandes bendiciones. Por fin llega el sábado, el día que todos estamos esperando con muchas ansias, porque es el día en que nos conectamos con nuestro Creador. Y hoy tenemos un tema muy especial preparado para ustedes y quiero darle la bienvenida y quiero darle paso a mi compañera de la mesa de trabajo para que nos acompañe en esta amena conversación. Buenos días, Mariana, ¿cómo amaneces? Buenos días, Andreita. Muy bien, gracias a Dios. Contenta, agradecida, feliz. Para mí el sábado es el día feliz de la semana, así que bueno, muy contenta. ¿Y tú? Bien, Mariana, estoy súper contenta de estar aquí contigo y estoy aquí cacharreándole un poco a la pantalla. Vamos a ver por dónde te va a acomodar en esta pantalla, porque algo aquí nos está jugando, como siempre cuando iniciamos, algo sucede, algo se empieza a agregar aquí dentro del sistema. Pero bueno, ahí vamos ubicándonos y nos vamos acomodando. Mariana, muy contenta de estar este nuevo sábado en Conexión a Mamás. Estamos trabajando un tema que es súper interesante, que lo hemos venido trabajando los otros sábados y bueno, hoy estaremos terminando esta serie. Esta serie se trata de las heridas de la infancia, un tema que suele ser muy común y que está de mucho auge, pero nosotros hemos querido estudiarlo a fondo de una manera muy juiciosa para poderles traer a ustedes un contenido de muy buena calidad, porque después de esta serie vamos a estar hablando sobre la crianza y sobre aspectos de la crianza, sobre el cuidado, que es tan importante y que es tan interesante, pero que muchas veces no sabemos cómo por dónde empezar. Cuando vamos a hablar de crianza tenemos que empezar a hablar de nosotros mismos. Por eso decidimos desde la mesa de trabajo traerles estos temas de mucho interés para ustedes. Vamos entonces, Mariana, si te parece, a hacer la conexión más importante de la mañana. ¿Qué te parece? Por supuesto, Jennifer. Por supuesto, Andreita. Dale, Vamos tranquila. a conectarnos con nuestro Señor Jesús, que es nuestro hacedor, nuestro consolador, nuestro gran amigo. Claro que sí. Vamos entonces a inclinar el rostro ahí donde estemos y vamos a orar. Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor y por tu compañía. Gracias por todas las buenas bondades que tuviste para con nosotros durante esta semana. Queremos pedir tu bendición en este programa y que sea de ayuda para la persona que tú quieres que llegue la información. Bendice a todas las personas que nos están escuchando en el directo y también los que nos van a ver en el diferido. Pedimos tu compasión y tu compañía durante esta hora de transmisión. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Andreita, hoy vamos a tratar un tema con el que cerramos esta serie y que realmente me parece tan importante en mi trabajo. Veo muchas personas con esta herida y creo que si tratáramos un poco más estos temas tan importantes, estoy completamente segura que podríamos evitar muchos dolores, muchas tristezas, no solo de quienes padecen esta herida de la traición, sino de quienes los rodean y resultan también como afectados por esta conducta. Queremos que nos den sus saluditos desde donde se encuentran, quienes nos escuchan, ya tenemos algunas personas conectadas, así que anímense y nos escriben y nos saludan a ver desde dónde están. Andreita, Así es, vamos María. Dime. a empezar, ¿te parece si con la primera pregunta? Sí, muy bien. Y antes de empezar con la primera pregunta, como tú dices, le estamos dando los buenos días a las personas que ya están conectadas en este momento. Ya tenemos 9 personas en este instante conectadas con nosotros y queremos pedirles que nos saluden, por favor, salúdenos. Aquí tenemos el primer saludo de Jennifer. Jennifer está por aquí al ladito de nosotras, está detrás de la pantalla también, ayudándonos con la parte logística. Pero muy buenos días a todas las personas que se están conectando. Cuéntenos, por favor, desde dónde se conectan. Todos los sábados tenemos gente de todas partes del mundo. Hemos tenido gente de Australia, tenemos gente de España, tenemos gente de Perú, de Ecuador, de México y de Estados Unidos, pero sobre todo de Colombia.
Entonces, cuéntenos desde dónde se están conectando, si están en el Tolima, en el Huila, en el Caquetá, en los Llanos, en Antioquia, ¿dónde están? Porque nos interesa comunicarnos con ustedes y saber que sí nos están escuchando y que sí están ahí pendientes del programa todos los sábados a las 7 de la mañana. Mariana, claro que sí, vamos a comenzar con tu primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que tienes? Andreita, la pregunta inicial. Por favor, cuéntanos cuáles son las características emocionales y, perdón, ¿cuál es la herida de la injusticia? Empecemos por el principio. ¿Cuál Sí, sí. es la herida de la injusticia y cómo se origina en la infancia? Explícanos porque seguramente muchas personas estarán pensando en mil cosas relacionadas con la injusticia, pero queremos saber básicamente en qué consiste y cómo se Bueno, puede originar en los niños. tú lo decías muy claramente, y yo creo que alguien que puede percibir claramente en el adulto la herida de la injusticia es, bueno, son ustedes los abogados, Mariana, y es más en el trabajo en que tú te desempeñas, porque suele aparecer en la infancia, pero como lo he dicho en otros programas, aunque algunos autores mencionan que se genera desde la infancia, también sabemos que muchas de ellas se van a representar en la adolescencia, dependiendo de las problemáticas que las personas estén viviendo durante su periodo de la adolescencia. Y esta, en especial, esta herida de la injusticia, encontré algo que me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención, y es que no solo suele aparecer, o sea, nacer, generar pues como su primer impacto en la infancia, en la adolescencia, sino que también se puede generar ya en la adultez, en personas de 22, 23, 28 años, se puede llegar a generar esa herida. Cuando nosotros tuvimos el primer encuentro, el primer podcast que realizamos acá sobre las heridas de la infancia, decíamos, miren, una característica muy importante es que los autores mencionan que estas heridas se generan desde la infancia, pero la injusticia tiene una característica diferente a las otras y es que no solo puede aparecer en la infancia y la adolescencia, sino que incluso en la adultez podemos generar este tipo de heridas. Estamos hablando que las heridas son heridas emocionales y que nos van a dejar una huella a nivel emocional, que esa huella va a determinar unas máscaras que ya mencionaban mis compañeras también en los programas que ellas tenían, unas máscaras de personalidad para que esa herida no me duela, para que nadie vea mi herida y para que nadie me la vaya a lastimar. Entonces es como si tuviéramos una cortadita, ¿sí? Y no la limpiamos, no le hacemos el procedimiento debido, sino que dejamos la cortadita ahí y le colocamos una gasita encima, pero no la limpiamos, simplemente colocamos una gasita encima. Y cada vez que pasamos por algún lado y nos rozamos, nos duele la herida, pero ahí está la gasita. Entonces la gente, ya sabe que ahí está y como que trata de alejarse un poquito, o nuestra percepción es que al colocarme una gasita, la gente no se va a acercar o me la va a tocar, porque hay una gasita que está diciendo, mire, cuidado, cuidado. Entonces, estas máscaras de personalidad, lo que nos permiten a nosotros las personas es decirles, miren, cuidado, no se acerquen mucho, porque yo aquí tengo una herida que no he resuelto, que no ha sanado, mucho menos ha cicatrizado. Entonces, esta herida de la injusticia tiene que ver con esas heridas que ya no se generan solo en la niñez, sino que van a trascender en la adultez. Las heridas, Mariana, es importante que lo tengamos presente y es que no tenemos una sola herida, o sea, no es que yo solamente tengo la herida de la injusticia, pero no tengo la herida de la traición, ni del abandono, ni del rechazo, no. Las heridas normalmente vienen combinadas entre ellas, solo que hay una de ellas que predomina sobre las otras. Hay una que es mucho más visible, que es mucho más notoria, desde las máscaras de personalidad para que no me la toquen, que las otras. Pero esta es una herida que muchas veces viene acompañada con las otras, con la de humillación, por ejemplo. Y cuando viene acompañada, por ejemplo, con la de humillación, entonces vamos a tener personas que les cuesta mucho el manejo con la autoridad. La percepción de autoridad, la percepción de que hay una jerarquía y que esa jerarquía merece un respeto y que hay que seguir unas normas sociales para poder tener una convivencia, ¿sí? Entonces, esta herida de injusticia que se va a generar de temprana edad o en edad adulta, se va a centrar mucho en que la experiencia que generó la herida
fue una experiencia que tuvo que ver con una injusticia, la misma palabra lo dice, donde la persona siente que fue tratada de manera injusta o que no fue tratada de manera equitativa, ¿sí? Entonces, hay una relación en que yo siento que la manera como fui tratada por mi jefe, por mis papás, por mis compañeros, por mis hermanos, no fue equitativa. Conmigo hubo un desbalance, ¿sí? Y si nosotros hacemos más foco sobre esta herida de injusticia, uno la puede ver, por ejemplo, con los chicos, las personas que tienen algún tipo de dificultad en su salud mental. Pensemos en un chico con un déficit de atención o con un trastorno de oposición desafiante o un adulto con trastornos en la personalidad o trastornos bipolares, donde esos estados emocionales van a generar como una reacción ante la sociedad y es que esta persona no se queda quieta, es que me toca hacer mayor esfuerzo para comunicarme con él y genera cierto rechazo y al generar ese cierto rechazo, la persona que lo está viviendo va a sentir, a mí no me tratan igual, me están tratando diferente, me están comparando con otros al nivel del otro y yo soy diferente, ¿sí? Entonces aquí entraría pues como todo este mundo de la neurodiversidad cognitiva, para quienes son maestros, pues todos los chicos que tenemos en el aula de clase, que todos aprendemos de manera diferente porque todos los cerebros son diferentes, pero quien ya tiene un diagnóstico por déficit de atención, por cualquier dificultad en su proceso de aprendizaje, incluso dentro de los trastornos del desarrollo, pues se van a sentir identificados con esta herida porque van a sentir que nunca los comprenden y que no pueden ser tratados igual que los otros. Si yo tengo un niño, un adolescente o un adulto con un trastorno de ansiedad, el trastorno de ansiedad hace que las personas sientan que como que todo lo que está pasando a su alrededor es demasiado intenso, demasiado grande y como para los que no tenemos trastorno de ansiedad, como exagerado, como que todo lo toma exagerado, como que siente que todo el mundo lo está atacando y dice, pues nadie está atacando a esta persona, pero esa persona, ese niño, adolescente y adulto, siente que lo están atacando, que como que alguien me está haciendo daño. ¿Y qué sucede dentro de la cabeza de él? Ah, bueno, pues se va a ir construyendo una herida de injusticia, es que a mí no me tratan igual, entonces el trabajo donde estoy no me pagan bien, no me pagan igual que le pagan a los hombres, no me pagan de la misma forma, me ponen a trabajar más, yo hago más horas que Julanito, siento que son injustos conmigo y empieza como esa comparación, es que ya en las relaciones de pareja, entonces es que yo veo que la relación de pareja de mi amiga con su esposo, él la trata mejor a ella, es que a las demás personas les va mejor que a mí, ¿sí? Y todo lo mío es como menos, y yo creo que todas las personas les va mejor que a mí. Y eso es una representación de esa herida de injusticia, pero fíjate que esa herida está creada por nuestro propio pensamiento cuando ya estamos en la adultez. Ya no es alguien externo que nos la está creando, sino que nosotros la hemos ido creando. Entonces, esta herida de injusticia va a estar muy de la mano también con las otras heridas, porque si yo tengo dificultades para comunicarme, porque tengo ansiedad, depresión, cualquiera de estas patologías o de rasgos de personalidad que también podrían ser, pues me va a ser muy difícil comprender qué le sucede a la persona y siempre me va a estar sintiendo atacado y siempre va a sentir que mi vida es injusta, ¿sí? Y que cometieron actos injustos. Si yo me voy a la niñez, cómo el niño empezó a crearla, bueno, nosotros lo hemos dicho mucho acá, y es que, por ejemplo, cuando comparamos, hacemos comparaciones entre los hermanos, se va a generar esa injusticia, pero ¿por qué? ¿Por qué me comparas? ¿Por qué me comparas con el otro? Es que yo soy diferente, es que lo que yo hago no es suficiente, nada de lo que yo hago por mi papá o por mi mamá va a ser suficiente. Tengo buenas notas, pero no les parece. No tengo problemas en el colegio, pero no les parece. Participo en actividades de la iglesia, pero nunca es suficiente. Entonces, eso es lo que va a comenzar a marcar esta herida que hoy estamos trabajando, que es la herida de la injusticia. Andreita, y herida que siento yo, pues que veo por mi trabajo, que se hace mucho más visible en la adultez o en los jóvenes. Realmente la cantidad de muchachos que tenemos ahora en la jurisdicción de infancia y de adolescencia es preocupante, es aterradora. Entonces, y son chicos que vienen muy marcados por esa, como una oposición que tienen hacia la autoridad, sean docentes, fuerza pública, policía, jueces, padres, que realmente
desde la perspectiva de la justicia, genera gran preocupación, porque gran cantidad de los chicos que se tienen en infancia y adolescencia pasan al sistema de adultos y ya uno los ve pues con conductas mucho más graves, Complejas, claro. que obviamente pues dañan no solamente a la persona, sino que generan un impacto supremamente triste en quienes los rodean, sus familias, sus amigos, las personas cercanas. Sí. ¿Qué te parece si saludamos? Por acá tenemos saludito de Ruth, Ruth Velázquez Pinilla. Nos dice, nos saluda, Ruth, buenos días. Qué bueno tenerte por aquí en esta mañana. Buenos días, Ruth. ¿Desde dónde te conectas? Escríbenos, por favor, por ahí desde dónde te estás conectando. ¿Quién más tenemos por aquí, Mariana? Por aquí tenemos a Paula. Paula, buenos días. Paula nos dice, hola, hola. Hoy disfrutando como oyente con este frío delicioso que hace en Medellín. Sí, estos días han estado un poco fríos, pero los disfrutamos también, hacen parte de la bendición y gracias, Paula, porque nos acompañas cada sábado. Muy bien, Así es, Mariana. Invitamos a las personas que están conectadas a que nos escriban y nos cuéntenos por favor desde dónde se están conectando para nosotros saber y poderles enviar un saludito. Para nosotros es muy importante tenerlos aquí conectados y ver que ustedes se unen a nuestras conversaciones. Escríbanos y díganos desde dónde están. Si están en Medellín, si están en Envigado, si están en Itagüí, desde dónde están comunicándose con nosotros. Mariana, lo que tú acabas de contarnos es bien interesante. Esta semana precisamente estaba trabajando con un grupo de estudiantes de posgrado y los puse a analizar el tema hay una serie en Netflix que está resonando mucho en las redes de adolescentes, ¿no? Entonces los puse a analizar pues la historia que presentan en el programa y mirar pues cómo tenemos ese cerebro diferente, o sea, qué pasó para que el protagonista de la historia, para quienes no lo han visto, les voy a hacer aquí un spoiler, después lo omitimos en YouTube, pero es un chico de 13 años que mata a una compañerita, ¿no? Entonces empieza todo alrededor de la historia, pero más de lo que sucede en sí es por qué el niño tuvo esta conducta, ¿no? ¿Qué lo llevó a realizar esta conducta delictiva? ¿Qué hizo que él lo realizara y no otros niños en el mismo contexto, en un contexto muy delicado? Porque es una problemática que se vive a nivel mundial, no es una problemática exclusiva de ciertos lugares, sino que se generan a nivel mundial. Sumado a ello, sí va a alimentar, lógicamente que el contexto va a alimentar este tipo de conductas en los adolescentes y en los adultos, la dificultad con la norma y con la regulación de la norma, porque si el contexto en el que yo estoy alimenta mis conductas disruptivas, mi falta de límites, pues eso se va a potencializar, ¿no? Va a ser mucho más visible, mucho más fuerte. Si sumado a eso, como sucede en Colombia, no tenemos un sistema de salud mental que nos permita regular, identificar qué hay detrás de esos patrones, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas pues van a marcar, ¿cierto? Van a aumentar y van a marcar. También tenemos unos cerebros pues inmaduros y siempre los hemos tenido, o sea, el cerebro no termina de madurar por hasta los 26, 27 años. Y sumado a eso, pues también vamos a tener que tenemos un cambio generacional muy grande con el uso de las pantallas y la asequibilidad a ese grupo, a ese tema de pantallas, que también, eh, que también nos está diciendo esas pantallas, que hay unos microsistemas dentro de la sociedad, dentro de los jóvenes que se organizan a través de las redes sociales. Entonces, hace un tiempo hablábamos, no, es que existen los metaleros, existen unas subculturas, y esas subculturas eran visibles para nosotros porque los encontrábamos en la esquina de la cuadra, los veíamos en los parques, entonces que están los emo, que están, y eran visibles. Pero ahora lo que estamos encontrando es que lentamente esas subculturas se están transformando y se están desarrollando detrás de las redes sociales y detrás de las pantallas en los jóvenes y en los adolescentes. Y ahí es mucho más difícil poderlos identificar, ¿cierto?
porque entonces tenemos adolescentes que se meten mucho tiempo, cierran su cuarto y pasan mucho tiempo en sus pantallas y los papás no sabemos qué es lo que ellos están viendo en esa pantalla y no sabemos a qué grupo está ingresando. Entonces, todo esto va a aumentar. Nosotros no sabemos qué es lo que ellos están comunicando a través de la red y eso pues se ha vuelto pues un factor ahí también determinante para ese aumento en la dificultad que tenemos de regular nuestra impulsividad, de comprender qué es lo que está sucediendo y de hacer conciencia de que nosotros tenemos heridas por sanar y que tenemos que empezar a hacerlas conscientes y empezar a trabajar, primero nosotros como papás, para poder acompañar a los niños y a los adolescentes. Ahora que tú mencionabas como esa dificultad que tenemos ahora los padres para poder evidenciar claramente qué están haciendo nuestros hijos, a qué grupos están perteneciendo, eh, me surge como la preocupación de qué manera los papás podemos tomar ser más activos, estar más atentos, porque realmente no sabemos. Yo recuerdo recién llegué a Medellín, yo veía en los parques, por acá cerca de la villa, los chicos y los grupos que se reunían, era súper evidente, pero ahora de verdad que casi ni se ven, solo los que van a hacer otras cosas, pero realmente esos grupos de antes ya no se ven, ya no se ven. Y y no tenemos ni idea qué está pasando entonces por la cabeza de nuestros hijitos. Quiero entonces que avancemos con la siguiente pregunta, Andreita, y es, ¿cómo influye la herida de la injusticia en la forma en que una persona se relaciona con la autoridad y con la norma? Porque no podemos desconocer que todos vivimos bajo ciertas normas. Y, por ejemplo, acá en casa las niñas repiten mucho, eso es injusto, cuando cualquier cosa les pedimos. Entonces vemos que ahora ellos tienen como muy interiorizado el tema de la justicia, tal vez de manera equivocada, pero normas tiene que haber. ¿Cómo influye esta herida? Y normas tienen que haber, Mariana, porque tanto los niños como los adolescentes necesitan de esos límites. Cuando tú no colocas el límite, de hecho, de una vez les hacemos propaganda porque uno de los programas que vamos a tener dentro del tema de la crianza va a ser el tema de los límites en los adolescentes y en los niños. Pero algo de lo que sucede en este tema de los límites es que cuando nosotros no tenemos muy claro el tipo de crianza y el tipo de estructura que yo voy a manejar con mi hijo, con mi hija, en temas estructurales de, bueno, qué le permito y qué no le voy a permitir hacer. O decimos, bueno, ahorita se está hablando mucho de la crianza respetuosa, pero no sabemos en realidad de qué se trata la crianza respetuosa y creemos que crianza respetuosa es no pegarles, pero no sabemos más de la crianza, sino que es no pegarles. Y entonces ahora todo el mundo dice no pegarles y eso es no crianza respetuosa. No, no, no se refiere a eso. Crianza respetuosa es toda una estructura, ¿sí? Es una estructura de aprendizaje para ellos, que tiene unos métodos, que tiene una finalidad, que tiene unos objetivos y que los papás deben estar preparados para poderla utilizar. Porque si yo utilizo un tipo de práctica de crianza, donde creo que es no colocarle límites, ¿sí? Porque el único límite que yo pienso que le puedo colocar a mi hijo es a través de la chancla, de la correa o de cualquier otro medio. Entonces, lo que voy a encontrar es que me voy a quedar sin herramientas y decir, no, es que yo voy a terminar teniendo una crianza negligente porque voy a ser demasiado permisivo. Y en esa permisividad, pues no voy a colocarle límites. Entonces, cuando uno dice, yo voy a practicar crianza respetuosa con mi hijo, tengo que saber qué es eso y encontrar cómo es esa estructura, a qué se refiere, porque la estructura es muy lógica y es viable y es aplicable, pero todos los niños también son diferentes. Entonces hay que mirar cómo se va acomodando a cada familia y a lo que uno quiere proyectar en sus hijos y dentro de su mismo contexto familiar y las características individuales del niño. Pero ese límite es necesario porque el niño parte de sentirse amado y querido está en que mi mamá y mi papá me pueden decir hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo me he encontrado muchos chicos en la adolescencia en consulta que al llegar a una conclusión determinamos en que, mira, es que yo sentí que a mí me abandonaron. ¿Y por qué te abandonaron? Una herida de abandono.
porque siempre me permitían hacer de todo. Parecía que no les importara. Parecía que no les importaba si yo tenía problemas en el colegio, si yo tomaba dinero en el colegio, si yo insultaba a los profesores o insultaba a alguien. Parecía que no les interesaba, no había límites y desde la infancia no había límites. Entonces, necesitamos sí colocar los límites, es necesario para el desarrollo de ellos. Los límites no es para facilitarnos al adulto la vida. Y yo le digo, siéntese ahí, vamos a ir a un restaurante, usted se sienta ahí y come y se come todo calladito y se para y hace todo. No, eso me facilitaría a mí la vida, pero para facilitarnos la vida está el celular, pásale el celular y ya, sería la misma historia. Entonces, y él se distrae con eso, ahí está la misma historia, pero no es eso, es que colocarles límites a los hijos requiere un esfuerzo de nosotros los adultos, requiere una preparación mental, emocional, psicológica, porque los chicos hoy son muy argumentativos, tú lo decías, tus niñas dicen, pero ¿por qué? ¿Sí? Y los Andreita, y qué pena temprana edad. que te interrumpa, pero creo que también es un tema de mucho tiempo. Tiempo Mm. del que carecemos los papás de hoy en día. Yo trabajo 8-5, súmale los traslados, eh, pero realmente poner un límite y normas claras en el hogar requieren de presencia y de tiempo. Y presencia de calidad cuando estamos con ellos, porque a veces uno mismo comete ese error, llega uno a casa y entonces sigue uno en el celular, trabaja otro rato, se ocupa de las tareas del hogar, cosas que también hacen parte de la vida cotidiana y diaria, pero que, pero que nos restan tiempo con ellos. Y mira eso que dijiste, o sea, puede haber un papá o mamá en la casa, pero se sintieron abandonados porque no tuvieron como esos límites claros y esas normas claras en casa que evidenciaran que estoy atento a lo que hace mi hijo, atento a dónde va, atento a su comportamiento. Y aquí la importancia, Mariana, de que exista una coherencia entre el tipo de estilo de crianza que tú quieres tener con tus hijas y la, el cuidado que ellas están teniendo cuando tú no estás en la casa. Entonces, si hay una persona, si hay otro cuidador, una cuidadora externa, una chica que te ayuda con el cuidado, una niñera, lo que le decimos aquí en Colombia, con tus niñas, así sea que estén haciendo el acompañamiento de las tareas en la tarde, esa persona debe ir alineada con el tipo de crianza que tú estás transmitiéndole a tus hijas. O sea, debe haber una alineación entre todos. Si las niñas se quedan con tu mamá, si las niñas se quedan con una amiga tuya, si las niñas se quedan con tu esposo, o sea, tiene que haber una conversación en común entre todos en cómo hacia dónde vamos a dirigir esa crianza, ese acompañamiento. Porque en la crianza uno siempre se limita a pensar que es que la crianza es solo el papá y la mamá, ¿cierto? Porque son los adultos responsables y son quienes tienen las custodias de los niños. Pero ahí no es solamente ellos, es también lo que está alrededor de ellos, ¿sí? Porque tú lo dijiste, yo estoy todo el día por fuera, o sea, y es lo normal dentro de las familias actuales. El 90% de las familias actuales tenemos que salir a trabajar, el hombre y la mujer, o sea, eso pasa, esa es la realidad, esa es nuestra realidad en nuestro contexto. Entonces, ¿con quién queda ellos? ¿Sí? ¿Con quién están quedando? ¿Y qué pasa con ese contexto escolar? El contexto escolar es acorde a lo que nosotros queremos y estamos encontrando en nuestros hijos, porque todo eso se va a mezclar. Entonces, fíjate cómo esa construcción no se limita solamente a esa esfera de lo familiar exclusivamente, sino es a todo lo que está alrededor de ese niño y de ese adolescente en esa construcción que se va dando. Porque si dependiera solamente del papá y de la mamá, creo que sería complejo, pero tendríamos identificado, o sea, específicamente esto tiene que ver con crianza de papá y mamá. No, eso no es solamente crianza de papá y mamá. Eso tiene que ver con ese contexto en el que el niño se está desarrollando también. Así es, Andreita. Tenemos un comentario de María Eugenia. María Eugenia nos saluda desde, desde Quinchía, es docente. Nos dice, soy docente y lo veo en las aulas de clase con niños y adolescentes con este tipo de conductas rebeldes a la autoridad, pero son chicos donde viven en entornos familiares difíciles. Claro. Y todo eso va a sumar, o sea, eso va sumando. Si yo tengo heridas no resueltas, sobre todo esta de la injusticia,
y hay un contexto que me la alimenta y que constantemente me la está poniendo a prueba, pues inmediatamente va a haber una conducta y una actitud reactiva frente a eso. Gracias, María Eugenia, que está desde Risaralda. Por favor, todos los que están ahí conectados con nosotros, cuéntenos desde dónde se están conectando. Buenos días a todas las personas que están conectadas en conexión, nomás. Cuéntenos, por favor, desde dónde se conectan, qué piensan ustedes de esta herida, la herida de la injusticia, que es la que estamos hablando hoy. Bien, Marian, tú estabas haciendo una pregunta, yo me estaba yendo por los lados, casi no te la respondo, pero algo que se puede ver y cómo lo vemos en los adultos, la manera más sencilla de verla es lo que tú ves en tu trabajo y es la dificultad con la jerarquía, ¿cierto? Pero hay otras máscaras que también aparecen en esta herida de injusticia y que suelen ser mucho más sutiles. Una de esas máscaras es la máscara del racionalizador, ¿sí? Entonces es la persona que tiene como a justificar, estar justificando, y tú lo percibes desde la verbalización, estar justificando constantemente sus emociones y sus experiencias, como minimizando el impacto emocional que tiene de lo que sucede afuera. A veces sucede cuando tú escuchas a alguien que se burla de sus propias dificultades, ¿no? Ah, no, es que yo sí soy más al lado. No, es que yo sí. Pero se vuelve en el día a día, un cotidiano de que exista como esa burla, como ese comportamiento donde evita confrontar sentimientos reales de dolor, de angustia, de tristeza, y lo que hace es buscar racionalizarlos, pero en ese buscar racionalizarlos, entonces apareces como el chiste, como que es que yo es que soy muy de malas, es que yo, ay, es que a mí me pasa, no, es que a mí todos los días me pasa algo, es que, para evitar como mostrar esa fragilidad y esa vulnerabilidad. Y es en una constante, entonces tú lo escuchas un día, al otro día, al otro día, y es ese compañero de trabajo que tú, o sea, que tú identificas claramente de que tiende a burlarse pues de sí mismo, de sus propias tragedias, ¿no? Sucede mucho con los humoristas, por ejemplo. Esa es una de las máscaras que también presenta esta herida de injusticia. Otra de las máscaras, la máscara de la víctima, ¿no? Entonces, eh, personas que constantemente, si siempre estoy pensando que va a sucederme algo y que es algo injusto, que me siento juzgada, son personas que constantemente suelen sentirse como agraviadas, como resentidas, eh, y les cuesta mucho avanzar en sus relaciones de pareja, en sus relaciones sociales, porque es que y terminan en ese círculo de que la persona también con la que llegan es una persona que no me hace sentir bien, me hace sentir que soy menos inteligente o que soy menos habilidosa o que no soy suficiente, no voy a ser suficiente. Entonces me pongo en la posición de víctima. Yo siempre soy la víctima, siempre soy la víctima, siempre soy la víctima. Entonces hablan contigo o con otras personas y no tienen la capacidad de identificar, sí, yo estoy cometiendo un patrón repetitivo de conducta que me está generando dolor y que no está siendo coherente mi comportamiento con mis creencias. Entonces esto me atrofia, pero me coloco en la posición de víctima, o sea, no reconozco, porque eso sería enfrentarme, sino, no, es que yo, es mi culpa, o es que a mí me va, no es mi culpa, sino es que realmente no es mi culpa, es que el otro tiene la culpa y yo soy la víctima, es que yo siempre caigo pues donde no es. Y otra de las máscaras también muy comunes en esta herida de la injusticia, la máscara complaciente, ¿sí? Entonces es la persona que siempre está buscando como complacer a otros. Y entonces si me llaman a las 10 de la noche que tengo que ir a llevar una carpeta al trabajo, yo salgo corriendo y voy y llevo la carpeta. Sí, o sea, todo estoy complaciendo a otros. Siempre es en busca de complacer a otros para caer bien, ¿sí? Y busco caer bien a los otros, entonces trabajo más horas de las que debo trabajar, hago cosas que no me corresponden a mí porque necesito esa aceptación del otro y ser complaciente, ¿sí? Complacer a los otros. Con eso reprimo mis propias necesidades y mis propios deseos
porque tendría que enfrentarme a esas características emocionales que tengo. Con eso que mencionas, Andreita, siento que lo que pasa es que se profundiza esa herida, esos comportamientos en donde yo me sacrifico, en donde finalmente terminan es profundizando esta herida que puede tener un impacto como tan doloroso Así es, así y es. tan profundo. Tenemos más saluditos y por acá tenemos una pregunta. Vamos entonces con los saluditos primero. Claudia Patricia Bustamante nos dice, hola, buenos días desde Saravena, Arauca. Claudia, bienvenida. Buenos días, Claudia. Andreita, te cedo la siguiente. Yo sé por qué, porque está bien difícil de pronunciar el nombre. Exacto. Gladiola Sormas dice, buenos días, saludos, feliz sábado desde, digámoslo que desde México. Sí, porque Gladiola, muy buenos días. Ya te hemos tenido antes acá, estamos muy felices que te vuelvas a reconectar con nosotros todos los sábados, todas las personas que nos ven desde México. Se nos hace muy difícil la pronunciación. Coatzacoalcos. No sé si lo pronuncio bien. Vamos a decir, Gladiola, que estás en México. Así está mejor. Qué rico tenerte acá y a todas las personas que nos ven en el diferido desde diferentes lugares. Desde México tenemos una muy buena población de gente que le gusta conectarse a esta hora en conexión a más en los directos. Muy bien. y bienvenidos por acá cada vez que quieran. Vamos con una pregunta, Andreita, que nos hace Linei Anaya Zabaleta. Ella nos dice, buenos días, pero ¿qué pasa con las personas que todo el tiempo están racionalizando todo lo que pasa? Nunca expresa emociones porque lo define como debilidad y le cuesta expresar sentimientos a las personas cercanas. Todo lo lleva únicamente a la responsabilidad. Linei hace la pregunta y ella misma se está respondiendo. Sí, Linei, esta racionalización constante tiene que ver con esta herida que estamos hablando hoy y es con la herida de la injusticia. Entonces, si yo no quiero tocar mis emociones, si yo no quiero sentir la vulnerabilidad de mis emociones, lo que yo hago es que todo lo llevo a la razón, ¿sí? Todo lo voy a llevar hacia el lado de la razón para poder justificar y poder bloquear. Entonces, fíjense ustedes que son máscaras que nosotros tenemos. Y Mariana decía, es que con estas máscaras lo que hacemos es que profundizamos más en la herida. Claro, pero ¿cómo lo vemos nosotros afuera? Nosotros lo vemos como una máscara. ¿A quién vamos a ver con una herida de injusticia? A la persona que constantemente está llevando todo a la razón. No, es que esos temas emocionales conmigo no van, es que, y escuchemos, hay gente a nuestro alrededor, no muy lejana, que es, no, pero es porque todo tiene que estar centrado hacia la parte emocional, eso no puede ser así, es que lo que te está pasando es esto y esto, pero eso no tiene que ver con tus emociones, tienes que utilizar la razón. Ahí también se corre mucho con el riesgo cuando las personas se centran, no buscan una ayuda profesional, sino que buscan un coach, un motivador, ¿sí? Entonces tú siempre puedes hacer todo, tú puedes alcanzar todo en tu vida y es que todo está a un paso, simplemente necesitas disciplina, 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 pero es que en la vida no todo es disciplina, hay otros factores que van a estar alrededor de ese desarrollo humano, pero no es que solamente si te levantas el club de las 5 de la mañana, solamente si te levantas a las 5 de la mañana y haces, te vuelves productivo y ahí alcanzas todo, y resulta que todos no funcionamos de la misma manera. Entonces, esa manera tan inflexible de ver el mundo y de ver a las personas lleva a que la verbalización sea muy racional. Todo lo justifican desde la razón, todo. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? Que no llegues aquí a mi vida, donde yo siento que han sido injustos conmigo y no quiero volverme a sentir así, porque pensemos que las máscaras funcionan para no volver a sentir la herida de la injusticia. Para yo no volverme a sentir de esa forma injusta. ¿Va a tener dificultades para expresar sus emociones a los que están alrededor? Sí, va a tener dificultades para expresar esa parte emocional con esas personas que tiene a su alrededor, porque me cuesta conectarme con mis propias emociones. Y si yo me conecto con las emociones de Mariana, no, pues me voy a sentir muy débil, muy frágil, porque tampoco sé ni cómo responder a las emociones de Mariana. Si Mariana se me pone a llorar y yo no sé qué hacer,
qué tal que Mariana después me juzgue, es que yo estaba llorando, pero Andrea no hizo nada, o me trató mal, o me miró mal, o me sentí ofendida, entonces yo me voy a sentir juzgada, ¿sí? Porque hay esa falta de ese entrenamiento desde lo emocional. Uno se entrena en habilidades sociales o habilidades blandas y emocionales cuando uno comienza a trabajar en en entender cómo funcionan sus emociones en su cabeza, ¿sí? Muchas gracias, Andreita. Andreita, quisiéramos saber entonces qué estrategias propones, nos vas a proponer en esta mañana para sanar la herida de la injusticia y que de esa manera podamos recuperar la confianza en uno mismo y también en los demás. Claro que sí, Mari. Pero antes de esa, ¿qué te parece si miramos la siguiente? Creo que hay otra pregunta que tienen aquí las personas que están, porque me paso a la siguiente respuesta y ahí me quedo. Y Tienes se me razón. olvida que aquí tenemos más gente. Tenemos una pregunta de Tati Paua. Nos dice, a veces se torna difícil enseñar el sentido de la justicia en los niños pequeños cuando muchas veces ellos parten desde la complacencia propia para definirla. Total. Sí, sí, Como sí. padres, ¿qué pautas nos ayudan para consolidar en ellos un sentido de justicia correcto? Te entiendo, Tati, me pasa. Ellas creen que es injusto que les pida que recojan los juguetes. Claro, claro, sí. Pregunta muy apropiada, Andreita, por favor, danos respuesta. Además, porque era lo mismo que tú estabas preguntando, solo que Tati lo que hace es que lo baja hacia el tema de los niños, ¿cierto? Y Tati menciona una palabra que es muy importante y dice complacencia. Claro, porque es que aquí nosotros tenemos que tener presente en qué etapa del desarrollo están nuestros niños, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de niños durante la primera infancia y parte de la segunda infancia antes de entrar a la puerta, que están entrando a la puerta a los 9 años, ellos siempre están buscando es la complacencia. De hecho, los adultos también, o sea, seamos racionales, o sea, mostremos la herida de injusticia. Nosotros también necesitamos basarnos desde el placer, lo que a mí me genere más conveniencia. El placer también es eso. O sea, lo que a mí se me facilite, el placer también es eso, lo que más se me facilite. Y los niños lo que hacen es que lo muestran en su mayor magnitud, o sea, lo muestran a flor de piel. Y no, es lo que a mí me complace, o sea, es lo que yo quiero, es que no quiero recoger los juguetes. ¿Cierto? Entonces, lo que está ahí más del por qué tengo que hacerlo es no quiero hacerlo. ¿Sí? Entonces, para evitar el que mi mamá me diga, ¿cómo así? Que es que no quieres hacerlo o que no se te da la gana hacerlo? Entonces yo digo, no, es que, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque ahí yo voy ganando tiempo, ¿sí? Yo voy, mientras mi mamá me explica, me dice, y yo trato de entenderle la lógica, a ver si la lógica que mi mamá me está diciendo me motiva a hacerlo. Entonces esa palabra que dice Tati ahí me parece súper clave y es el tema de la complacencia en los niños. Ellos van a sentir que no quieren hacer las cosas y que no les parece justo, pero es que la vida tampoco es justa porque la vida tiene muchas normas que a nosotros no nos gustan. ¿Sí? Pero uno no les va a decir de manera grosera, no, hijo, es que la vida no es justa, porque eso tampoco es explicación para ellos. Ojalá uno les pudiera decir eso y ellos entendieran y obedecieran, sencillamente obedecieran. Nosotros tenemos chicos hoy en día y esta generación y la que viene atrás, los que están ahora niños, son chicos que necesitan explicaciones y capacidad de argumentación de los padres, de mucha argumentación. Las normas no existen porque sí, es que las normas existen porque estamos en una sociedad, porque sin las normas no podríamos convivir entre nosotros, porque tenemos muchas cosas en nuestras cabezas que nos hacen totalmente diferentes. Y si las normas no existen, no va a existir los límites y yo voy a estar constantemente agrediendo al otro. O sea, sería un desborde total en la sociedad. Son necesarias. Y las normas empiezan desde esos pequeños actos de recoge los zapatos, recoge los juguetes. Entonces ellos van a empezar, no, no quiero, no, no quiero. Y aquí es donde nosotros siempre decimos, cuando tú le des una orden al niño, piensa que no es solo el darle la orden al niño y esperar el cómo reacciona, sino es cómo reaccionas tú como papá y qué está pasando en tu cabeza. Si en tu cabeza al momento de decirle al niño, recoge los juguetes, a la niña, mira, tienes que ya recoger tus juguetes, ella te dice, pero explícame por qué. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué mi hermanita no lo hace? ¿Cuál es el mensaje que te está llegando a ti a la cabeza? Es que tú me estás retando mi autoridad
Y si tu hijo te está retando la autoridad, ¿eso qué es lo que te hace sentir a ti? O sea, ¿qué herida fue la que te abrió? Que te puso pues en cuestionamiento. ¡Ay! Me está diciendo algo, uy, ¿cómo así? Ahora yo, ¿cómo lo amarro? O sea, yo necesito tenerlo controlado. Se me quiere salir de las manos. ¿Qué te hace sentir? O sea, ¿qué fue lo que te abrió? Porque eso es importante que nosotros lo analicemos porque va a ser la manera como respondamos a esa demanda y a esa pregunta que tenemos que darle a ese hijo. Si el que él me rete y que me diga por qué tengo que hacerlo, o el que él me diga, ay, pero ¿por qué siempre a mí y no le toca a mi hermano? Me genera algún escozor adentro, es porque hay algo, un concepto, una estructura conceptual que yo tengo referido a las normas, como que es que me tiene que cumplir toda la norma y si no lo hace se me sale de las manos. ¿Te da miedo que se te salga de las manos? ¿Por qué te da miedo que se te salga de las manos? Porque crees que no lo estás haciendo bien como papá, porque crees que te van a juzgar en la sociedad como papá, ¿qué es lo que te da miedo? Y esas son las conversaciones que nosotros como papás tenemos que hacernos y esas conversaciones se tienen que hacer en el día a día, en la cotidianidad. Pero si eso no me causa escozor, lo más normal es que yo me siente y le diga, mira, es que tú necesitas recoger los zapatos porque aquí vivimos 4 y todos tenemos funciones específicas dentro de la casa, ¿sí? Y tú tienes que cumplir con unas funciones que son tuyas, que te corresponden a ti, por lo menos lo que tiene que ver con tu espacio, arreglar tu cuarto, recoger tu ropa, sacar la ropa sucia, porque son tuyas. Y hay otras actividades que hacemos en común, que nos compete a todos. Por ejemplo, tener las alas sin los zapatos cuando llegan, o limpiar la mesita del comedor, o lavar la loza. Esos son en común, son actividades que nos sirven a todos, a los 4. Pero hay otras actividades que competen a ti solito, porque la sociedad así funciona, o sea, llevémoslo al plano de adultos, así funciona la sociedad. Tú tienes actividades laborales que son exclusivamente tuyas, o sea, que es tu carga laboral, ¿cierto? Y dentro de esa misma carga laboral tienes actividades que competen a un equipo de trabajo, de que no dependen solamente de ti, sino de todo otro equipo de trabajo. Y empiezan desde ahí, desde ese primer proceso. Entonces, ¿cómo le enseñamos el sentido de justicia? Que es lo que nos dice Tati. Y a la pregunta que tú me hacías, bueno, ¿cómo podemos trabajar en los niños ese sentido de justicia? Miren, como en las otras heridas, lo hemos dicho, al igual que las otras heridas, siempre que vayamos a pensar en educar a otro como un niño, que es lo que a nosotros nos interesa, como un hijo, como un adolescente, como un estudiante, nosotros tenemos que empezar entendiendo cuál es mi posición frente a eso que yo le estoy pidiendo. Y después de mirar cuál es mi posición frente a eso que yo estoy teniendo, entonces ahí sí me puedo sentar en un diálogo y de encontrar estrategias que les sirvan para ese niño. Porque Mariana, tú puedes tener la estrategia de crianza para una niña, pero a la otra no le funciona. Sí, y a mí me pasa lo mismo y tengo 2 adolescentes y a mí con una me funciona perfecto y con la otra no me funciona. No me funciona nada. Y con la otra me funcionan ciertas cosas y con la otra no, porque somos diferentes. Y están en el mismo contexto familiar, en el mismo colegio, todo está igual, es igual, pero las dos son totalmente diferentes, tienen características comportamentales diferentes. Entonces, la estructura no es como que échele 2 cucharaditas de aceite, una de sal, 2 de agua y una de arroz. Los niños y la crianza no funciona de esa manera, ¿no? Andreita, Son déjame individuales. añadir algo a lo que estás diciendo y que a mí me ha dado mucho resultado. Y es que en mi casa nosotros tenemos normas claras. Cuando ellas Ujú. eran más chiquitas, la primera norma fue: en esta casa no se pega ni a las personas, ni a las cosas, ni a los animales. Y a medida que ellas fueron creciendo, ahora tenemos normas claras. Entonces, yo le sugeriría a Tati que se siente con sus hijos y esas normas van cambiando a medida que los hijos Va crecen, porque creciendo. cuando tú entras a un Ujú. trabajo, a ti te dicen, mira, estas son tus funciones y este es el reglamento de trabajo. Cuando entras a un colegio, te dicen, este es el reglamento. Con los hijos, desde mi educación, pues porque soy abogada, para mí es clarísimo tener normas y ellas mismas las escriben y las pegan en su alcoba y ellas saben cuáles son sus responsabilidades. Este año cambiamos de responsabilidades porque son más grandes, porque en una de las situaciones nos pasaba era que yo decía, pero es que yo porque tengo, es que yo no soy la esclava de esta casa, así mi amor, pero nosotros tampoco. Entonces, Ujú. tener normas claras al interior del hogar
y muy básicas nos permiten que ellos entiendan que no es injusto lo que les estamos requiriendo porque ya existe una norma que se lo permite. Y que Andreita, nosotros las cumplimos, que no sí. solamente ellos cumplen, sino que nosotros también las cumplimos, ¿sí? Andreita, suele pasar en Conexión a Mamás que el tiempo se nos va volando, pero quisiera que nos plantearas especialmente estrategias para los adultos, porque creo que con todo lo que hemos hablado hoy nos hemos dado cuenta que muchos de los que estamos aquí y los que nos escucharán tenemos herida de injusticia. ¿Qué estrategia podemos sanar cuando nos hemos dado cuenta, caramba, tengo esta herida? ¿Cómo puedo sanarla? Ujú. Bueno, Mari, voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta que tienes, buscando también hacer una síntesis de todas las otras heridas que trabajamos durante la serie, porque hoy estamos terminando ya todo este ciclo de series de heridas de la infancia. Entonces voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta, no solo a esa pregunta, sino en resumen a las otras heridas. Estuvimos hablando de, vamos a mirar muy rápido ese panorama o ese cuadro de heridas. Entonces tenemos que, empezamos hablando con la herida del rechazo y hablábamos desde esa herida de que tenía un origen en las críticas o en la falta de aceptación que sentíamos, que esa herida de rechazo se iniciaba desde la infancia y era una sensación de no ser suficiente y de tener una muy baja autoestima. Las máscaras o el comportamiento que más se revelaban en la herida del rechazo era la evitación, evitar exponerse en público, hablar en público, eh, ser el centro de atención. Y a la vez una máscara opuesta a esa era como esa búsqueda de aprobación constante, que es esa búsqueda de aprobación aparece como en todas las heridas. Y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta herida? Buscar esa aceptación más que de la asociación, de la sociedad, es buscar una aceptación personal. La herida está en nosotros, ¿sí? No está en las personas que están afuera. Entonces, así como cuando yo tengo una herida física, quien necesita sanar soy yo, ¿sí? No es lo que está afuera. Entonces, debo comenzar a trabajar conmigo mismo. Y entonces decíamos, junto con las otras heridas, y aquí voy contestando también el tema de la injusticia, es yo reconozco que hay algo que no está bien, comienzo a buscar en mi historia. Hicimos ejercicios acá, hace 15 días yo les ponía un cuadro donde decía, miren, marquen las frases que tienen en su cabeza mucho más presente y luego esas frases llévenla a una estructura de quién específicamente se lo dijo y ahora intente cambiar la historia de esa herida que se generó ahí. Y cambiar esa historia es decirnos, miren, cuando la herida se ocasionó, la persona que generó la herida, que en ocasiones son los papás, los profesores, los peores, no lo hicieron a la final con hacernos daño, sino que no tenían herramientas para comunicarse, tenían falta de empatía, había algo que no estaba funcionando también bien con ellos o hablaban desde sus propias heridas. Entonces, a quien me corresponde ahora como adulto, quien corresponde sanar es a mí, es tomar decisiones frente a eso, es hacer consciente que cada vez que aparezcan esas máscaras, yo tengo que hacer una conversación conmigo misma, mirarme en el espejo y comenzar a conversar conmigo y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Ya sé que esta máscara está acá y este patrón de conducta yo no lo puedo seguir repitiendo. Si tengo miedo de exponerme en público, entonces empiezo a hacer ejercicios de acercarme, hablar en público lentamente, pasar quizás en una actividad en la iglesia, quizás en el trabajo, donde lentamente yo me acerque a eso que le tengo tanto miedo, pero de manera progresiva, no de golpe, sino de manera progresiva, lento, lento, irme exponiendo. Si la máscara que tengo es de tanta aprobación que los que son más jóvenes, entonces se la pasan tomando fotos y fotos de su rostro y su rostro, por esa necesidad de aprobación. Bueno, ¿qué necesidad tengo? Bueno, ya no tengo necesidad de subir 5 fotos en el Instagram donde estoy con mi foto, sino que voy a bajar a 2, voy a bajar a 3 y lo voy haciendo de manera progresiva, de manera consciente, ¿sí? Porque aquí sucede algo especial con nuestro cerebro, con la psicología y con esta parte, y es que a medida que nosotros hacemos conciencia de las dificultades que tenemos, la dificultad se comienza a movilizar, se comienza a mover, porque la podemos mirar de frente. Hablamos después de la herida de rechazo, tuvimos la herida de abandono, que vos estuviste trabajando, Mariana,
con Jessica Chassin. Y aquí decimos, bueno, aquí hay una falta de atención o de amor en la infancia y hay una sensación de soledad y de miedo de ser dejado, ¿no? Abandono, la palabra misma nos lo está diciendo. Los comportamientos que más se iban a presentar, pues iba a ser la dependencia emocional, la dificultad para establecer relaciones saludables y para colocarle límites dentro de esas relaciones, ese reconocimiento de la herida y el aprender. Entonces aquí la tarea es aprender a estar solo, ¿sí? Pues cada una de estas heridas tiene unas tareas de sanación y en el caso de la herida del abandono es aprender a estar solo, de a poco, poco a poco, de manera consciente, aprender a ser mucho más autosuficiente, ¿sí? A saber que podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos. Hablamos también de la herida de humillación y en esa herida de humillación hablábamos de que iban a aparecer las críticas y las burlas durante la infancia que nos iban a hacer sentir humillados con una sensación de vergüenza, de inseguridad, que iban a aparecer unas máscaras de autocrítica, de comportamientos de sumisión. Y la tarea aquí, en esta herida de humillación, para trabajar en esa herida, es aceptar esa vulnerabilidad que tenemos y practicar mucho más la autoaceptación desde los pequeños actos, desde las pequeñas cosas que hacemos, en ese lenguaje que tenemos en nuestro pensamiento, en la manera como nos hablamos a nosotros mismos, en esa conversación constante que tenemos en nuestros pensamientos de las acciones que realizamos. Entonces, en aprender a aceptar esa vulnerabilidad que tenemos y en practicar mucho más la compasión con nosotros mismos desde la manera como nos hablamos. Hablamos entonces también de esa herida, de la traición, que estuvo hace 8 días Jessica Jerez y Paula hablando, y en esa herida de la traición pues hablábamos de esas promesas que no se cumplían, ¿no? Y que de cierta manera marcaban como una deslealtad, no me cumpliste, o sea, dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste, y que tiene que ver con lo, como que lleva el rasgo, pues como lo de desleal, que va a generar una sensación de desconfianza y resentimiento. No puedo confiar en todo lo que mis papás me dicen o en lo que mis amigos me dicen y luego eso lo voy a transportar ya en la vida adulta. ¿Y qué va a generar? Pues una máscara de control, de manipulación, de dificultad para confiar definitivamente en las personas que están alrededor. Todo el tiempo estoy pensando que no puedo confiar. Imagínate una persona todo el tiempo pensando que no puede confiar en otro. Y aquí la tarea para poder ayudarnos sería el reconocimiento de la herida, como en todas las otras heridas, y lentamente aprender a soltar, ¿cierto? En esta herida de traición, de soltar y dar la oportunidad lentamente de confiar en otras personas, en pequeños actos, en pequeñas conductas de confianza que me puedan alimentar mucho más, en que las personas pueden también hacer cosas por mí, cosas por mi familia y por la sociedad, ¿no? Y hoy terminamos con la herida de injusticia y decimos aparece cuando hay estas situaciones en las que consideramos que hay un favoritismo o que hubo un abuso de poder también por parte de un maestro, de los papás, de un jefe, ¿sí? Un asunto de abuso de poder ahí que no se solucionó tampoco y va a generar esa sensación de traición y esa sensación de desconfianza. La máscara, entonces decíamos la de la racionalización, también van a aparecer otras máscaras como la crítica excesiva, estar criticando constantemente pues como a otros, y esa tiene que ver con esa herida de injusticia, de buscar hacer justicia por nuestras propias manos o no cumplir con la norma y con lo que es justo y no justo. Y aquí entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Como en todas las otras heridas, desde el reconocimiento, pero aquí hay algo bien importante para trabajar en la herida de la injusticia y es que se necesita trabajar en el perdón. Una de las tareas principales que se tienen en esta última herida que estamos trabajando es trabajar en el perdón y trabajar en la empatía. ¿Qué tan empático realmente soy con las diferencias de los otros, sobre todo con las emociones de los otros? ¿Sí? Con la capacidad que tengo de expresar mis emociones y de aceptar las emociones de los otros y acompañar a los otros en esa expresión emocional. Entonces, tenemos muchas tareas para hacer, pero en esta de injusticia, por último, es trabajemos en el perdón. Trabajar en el perdón para poder sanar eso que nosotros creemos que fue injusto. Porque mientras nosotros no perdonamos lo que nos parece que es injusto, que hizo el jefe, que hicieron los profesores, que hicieron mis papás,
pues esa herida va a estar ahí, va a seguir estando presente y así seamos conscientes de que ahí está, ella se va a seguir manifestando con máscaras y nos va a seguir generando dolor. Andreita, muchas gracias. Realmente creo que ha sido una serie maravillosa que nos ha permitido aprender, que nos ha permitido sanar, que nos ha confrontado con nuestras propias heridas, quienes hemos estado sentadas aquí durante los programas, creo que también nos hemos confrontado, esperamos que haya sido como de bendición para cada persona que nos ha acompañado. Y quienes estuvieron presentes hoy, recuerden que pueden ingresar y escuchar los otros programas en los que hemos hablado para que también puedan enriquecerse. Ha sido como una experiencia linda que nos va a permitir avanzar en el proceso de crecimiento de cada uno de los que hemos estado aquí. Claro que sí, Mariana, es una bendición estar aquí y nos alimentamos nosotras y alimentamos a las personas que tenemos alrededor. Por eso los invitamos a que por favor compartan en sus redes sociales estos programas. Ya estamos en YouTube, somos muy fuertes en Facebook, pero ya este año pasamos a YouTube. Queremos que por favor nos ayuden a movilizar el canal de YouTube y que compartan este programa. Este programa en YouTube sale como una hora después de que nosotros arrancamos, ya que está saliendo entre las 8:30 y 9 de la mañana, pero lo pueden compartir. Por favor, compártanlo y compártalo con esa persona que usted sabe que pueda necesitar o que incluso usted no sepa, pero que Dios esté orando y que pueda utilizar. Damos entonces las gracias también a toda la mesa del trabajo que estuvo dispuesta durante esta serie y vamos a abrir paso a una nueva serie que tiene que ver con esas pautas de crianza y con todo eso que estábamos hablando hace un momento, con el tema de los límites y qué hacemos con los niños y con los adolescentes. Entonces vamos a trabajar en todo eso. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Por favor, compartan en sus redes. Regresamos dentro de 8 días. Compartan para que más personas nos puedan ver acá y gracias también a todas las otras personas que nos ven en diferido. Tenemos a Damaris. Damaris, buenos días. Muchas gracias por compartir estos temas tan importantes. Gracias, Damaris. Dios te bendiga y continuemos en este maravilloso sábado. Y así como Job, porque Job fue uno que nos puede representar claramente la herida de injusticia y otras tantas, pero así como él tomó aceptación, valentía y superó muchas de las pruebas que tuvo que enfrentar, a pesar de lo injusto, de todas las pruebas que le tocó que vivir, él salió adelante. Entonces tengamos a Job presente, la historia de Job, ese Job que nos enseñó a ser mucho más resilientes, a aceptar y no perder la fe. Entonces hoy vamos a trabajar en nuestra mente con Job en este maravilloso sábado. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Mariana, Dios te bendiga. Chao. Nos vemos entonces. Los esperamos el próximo sábado. Claro que sí, una próxima conexión.